Hola a todos, mi nombre es Pablo Frick, soy profesor de concursos y quiebras en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y hoy vamos a hacer una clase de apoyo, una guía de estudio, una introducción al estudio de la conclusión y la clausura de la quiebra. Como todos sabemos, la quiebra puede ser decretada a instancias de un acreedor o del propio deudor. La quiebra, luego de un generalmente bastante largo trámite, puede también finalizar. Y puede finalizar de dos maneras, de manera provisoria o de manera definitiva. De eso nos vamos a ocupar hoy, de cómo, cuándo concluye la quiebra, de cuándo se clausura el procedimiento y de qué efectos pueden producir esa clausura y esa conclusión. Para comenzar debemos tener presente que en ocasiones la quiebra puede ser clausurada. Esto quiere decir que la quiebra, que en definitiva es un procedimiento judicial más con características propias como por ejemplo la universalidad, es susceptible de ser clausurada. Esto es, de ser cerrada por un determinado tiempo hasta que se produzca un acontecimiento futuro que justifique su reapertura o su conclusión definitiva. Nuestra ley 24.522 establece dos modos de clausura de la quiebra y de esos vamos a hablar ahora. El primer modo de clausura es el que se da cuando hay falta de activo. Esto quiere decir que cuando el síndico advierte que el activo que existe en una determinada quiebra es insuficiente para responder siquiera a los gastos o no hay activo directamente, puede pedirle al juez que clausure el procedimiento. Y esto es una derivación lógica de la falta de activo. Si no hay activo, en principio no tiene sentido continuar con un procedimiento que tiende a que los acreedores cobren, pero que además va a tener costos propios que nunca van a poder solventarse porque precisamente no hay activo. Esto es así porque el síndico, que es el auxiliar más importante que va a tener el juez en materia contable, es el encargado también de administrar los bienes del fallido. De manera que el síndico es aquel que está en posibilidades reales de conocer lo más rápido posible esta falta de activos o cuanto menos la composición del poco activo que haya. Es muy importante tener en cuenta que la clausura por falta de activo hace suponer, hace presumir, civil, no penalmente, que hubo fraude, de manera que el juez concursal tiene que remitir las actuaciones o informar, cuanto menos, de esta causal de clausura a la justicia penal para que se investigue al fallido por la eventual comisión de un delito. Recordemos que en materia penal existe, por ejemplo, el delito de quiebra fraudulenta, que si bien no necesariamente se vincula con la falta de activo, puede tener mucha trascendencia y una vinculación más o menos intensa. Otra manera de clausurar la quiebra, es la distribución final. La distribución final, a diferencia de la clausura por falta de activo, se da cuando existen bienes para liquidar, cuando estos bienes eventualmente, si son susceptibles de venta, son subastados y se reparte lo que hay. Es decir, que la clausura por distribución final supone que hubo activo para distribuir, que se distribuyó, pero no alcanzó para pagar a todos. Esto último es importante, porque si el activo liquidado hubiera alcanzado para pagar a todos, incluidos los gastos, no estaríamos en presencia de una clausura por distribución final, sino en una conclusión definitiva por pago total. Es decir, que cuando nos encontramos ante una clausura por distribución final, se distribuyó lo que había y no alcanzó, pero algo había. Si no había nada, estaríamos ante una clausura por falta de activo. Estas son, como regla general, las dos maneras a través de las cuales se puede clausurar una quiebra. Pero como dijimos, la clausura es siempre temporal. La quiebra puede reabrirse o puede concluir definitivamente. Llegamos así entonces a la conclusión de la quiebra, que puede darse por distintos motivos. Una de las maneras, como acabo de anticiparles, es la conclusión de la quiebra por pago total. Es decir que, a diferencia de la clausura por distribución final, en la conclusión por pago total se vendió lo que había que vender y ahora sí alcanzó para pagar a todos hasta el último gasto del procedimiento.
debemos tener muy presente, repito una vez más para que quede claro, que la clausura atañe al procedimiento e implica que la quiebra puede reabrirse. La conclusión, sin embargo, concierne a la quiebra como instituto y la conclusión es definitiva y generalmente sobreviene a una clausura, generalmente no siempre. Esta conclusión por pago total hace suponer que se pagaron todos los créditos, tanto los créditos contra el quebrado como los créditos contra la quiebra, es decir, los créditos prefalenciales como los postfalenciales. Es de toda obviedad que si hubo una conclusión por pago total porque alcanzó el activo para pagar a todos los acreedores, no nos vamos a encontrar con una suma exacta para pagar lo adeudado. Si hubo pago total, es muy probable, casi en un 100% les diría, que algo sobre. De manera que cuando hay remanente, dice la ley, este remanente se va a utilizar para pagar los intereses suspendidos de los créditos, porque no nos olvidemos que en materia de quiebra, al igual que sucede en el concurso preventivo, los intereses de los créditos se suspenden. Es decir, que los intereses no se interrumpen, no se dejan de devengar. Hay nada más que una suspensión que implica que en determinados supuestos esos intereses pueden seguir corriendo. Uno de esos supuestos de excepción es este del que estamos hablando y que se configura cuando hay remanente. Si hay remanente, entonces, después de la conclusión por pago total, se pueden seguir pagando estos intereses que habían sido suspendidos con motivo de la quiebra. ¿Qué intereses se van a aplicar? Acá hay algunas posiciones jurisprudenciales, sobre todo diferentes, pero yo creo que son, salvo una, el resto erróneas, porque algunos jueces, por ejemplo, entienden que hay que aplicar la tasa activa o la tasa pasiva de algún banco público para pagar estos intereses suspendidos. Yo no tengo dudas de que la única solución posible es que se aplique el interés propio de cada crédito, porque recordemos que la ley concursal no establece la interrupción, sino la suspensión de los intereses, de manera que el interés que debe aplicarse es el mismo que tenía el crédito antes de la quiebra, que puede ser un interés convenido o, por supuesto, también un interés legal. Podemos llegar así al caso extremo, muy pocas veces visto, pero debo reconocerlo, visto algunas veces, de que aún después de pagados los intereses suspendidos exista algún remanente. Y entonces en este supuesto, sí dice la ley, esos fondos se devuelven al deudor. Solución injusta sí las hay, porque pensemos, por ejemplo, que en materia de caducidad de dividendos, si un acreedor no se presenta a cobrar, esto no se devuelve al fallido ni se distribuye entre los acreedores, sino que va al Estado Nacional para el Fomento de la Educación Pública. En este supuesto, el legislador optó por otra solución y estableció que el remanente del remanente vuelve al fallido. Otra forma de conclusión que suele verse bastante en la práctica cuando hay conclusión es la conclusión por avenimiento. En la conclusión por avenimiento lo que hay es alguna suerte de convenio entre el fallido y sus acreedores para que el fallido pida la conclusión de la quiebra y sus acreedores, sin expresar por qué ni cuál es el pacto subyacente, presten conformidad con esa conclusión. Esto quiere decir que en ocasiones el fallido, el quebrado, puede pedirle al juez concursal la conclusión de su quiebra con la conformidad del 100% de los acreedores reconocidos, lo cual implica que los acreedores prestan conformidad sin explicarle al juez por qué lo están haciendo. Uno podría pensar que cobraron, uno podría pensar que recibieron una promesa futura de pago, uno podría pensar también que recibieron un pago de un tercero, pero la realidad es que a los efectos, al único efecto de la conclusión por avenimiento, esto no es importante. Al juez concursal lo que le va a importar con motivo de esta forma conclusiva es que efectivamente todos los acreedores presten conformidad. De manera que si todos los acreedores prestaron conformidad, pierde interés la continuación de la quiebra y entonces el juez está en condiciones de decretar su conclusión. Tanto es así que la propia ley se encarga de aclarar que si por algún motivo llegasen a incumplirse los pactos que posibilitaron la conformidad de los acreedores con el avenimiento, esto no habilita la reapertura de la quiebra. En todo caso, los acreedores podrán iniciar los juicios que quieran por la vía que corresponda para lograr el cumplimiento de estos pactos, pero la quiebra concluye. Ahora bien, teniendo en cuenta que el avenimiento involucra la conformidad de los acreedores preconcursales,
El juez puede tener presente el avenimiento, pero recién esta conclusión va a quedar definitivamente consumada cuando el fallido deposite, por orden del juez y en el plazo que el juez determine, los fondos necesarios para cubrir los costos y costas del juicio. Es decir que, si bien el fallido puede obtener la conformidad de sus acreedores preconcursales, para lograr todos los efectos del avenimiento, todavía debe depositar todo el dinero necesario, presupuestado por el juez provisoria y razonablemente, para responder por todos los gastos y costos del procedimiento. Una vez que esto sucede, además de, si eventualmente el juez le impone la obligación de depositar dinero para acreedores que eventualmente puedan ser reconocidos con ulterioridad, puede concluir la quiebra por avenimiento y en este supuesto, a diferencia de la clausura, por supuesto, no vuelve a abrirse. La ley establece, sin embargo, otras maneras de conclusión, como por ejemplo la carta de pago. La carta de pago opera de manera similar al avenimiento, con la diferencia en que en la carta de pago los acreedores no prestan conformidad con la conclusión, sino que directamente dicen yo cobré. De manera que en este caso el juez lo que tiene que corroborar es que existan carta de pago de todos los acreedores para ver que efectivamente se configure esta causal conclusiva. Es decir, que en el avenimiento el acreedor no dice yo cobré, sino yo presto conformidad con la conclusión, mientras que en la carta de pago el acreedor está diciendo yo cobré. Es decir, que nos hallamos ante un supuesto bastante parecido al de la conclusión por pago total. En el pago total el juez ve en el expediente que todos los acreedores cobraron. En la carta de pago el juez no lo ve en el expediente, pero sabe que hay constancias escritas de los acreedores diciendo que pese a que no lo hicieron por el trámite normal de la quiebra, sí terminaron cobrando por alguna otra vía y fueron desinteresados. También la ley establece una forma más de conclusión de la quiebra, que es la inexistencia de acreedores. Esto es, cuando no se presentan acreedores a verificar sus créditos, también el juez puede concluir la quiebra. Estos someramente son los 4 modos de conclusión que la ley regula entre los artículos 225 y siguientes, pero no debemos perder de vista que hay otros modos de conclusión. Por ejemplo, la conversión de la quiebra en concurso preventivo implica la conclusión de la quiebra, o también la admisión de un recurso de reposición contra el decreto de quiebra. Esto quiere decir que hay muchos motivos por los cuales la quiebra puede concluir y que la conclusión, en definitiva, implica que el procedimiento no vuelve a abrirse y que la quiebra como tal no existe más. Con esto terminamos entonces esta guía, esta introducción, este sobrevuelo sobre la conclusión y la clausura de la quiebra y nos vemos más adelante. Muchas gracias.